Vamos a escuchar a nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Fíjense, ayer la Junta Monetaria, el Banco Central, informó que la Junta Monetaria decidió volver a aumentar 50 puntos básicos a la tasa de política monetaria, que estaba en 5%, en los últimos 2 meses no la habían variado, y sin embargo el mes pasado, este mes de marzo, en la reunión que hacen, se reúnen siempre a final de cada mes, decidieron aumentarla de 5% a 5.5%. Con esto aumentan también otras tasas. Hay una tasa esa es la tasa de política monetaria del Banco Central, pero el Banco Central tiene otras 2 tasas de interés que utiliza en sus relaciones con el sector financiero, con el sector bancario. Está la tasa correspondiente a la facilidad permanente de expansión de liquidez, conocida como repos, que antes se llamaba Lombarda, que eran los llamados adelantos y redescuentos que se hacían a Baninter y a esos bancos quebrados para mantenerlo más o menos en cierto encaje. Esa tasa estaba en 5.5 y ahora pasa a 6%. Esa es la tasa de interés que el Banco Central le cobra a los bancos cuando le facilita dinero a los bancos que están en determinado momento faltos de liquidez o en determinado momento desencajados. Un banco se puede desencajar en cualquier momento, o sea, porque un banco tiene que cerrar todos los días con encaje. Si se desencaja, puede que le diga a otro banco, mira, préstame un dinerito ahí, mañana yo te lo devuelvo y en cuestión de horas, pero se cobra una tasa de interés por eso, y entonces se encaja nuevamente para estar al día. Pero si se desencaja muchas veces, es posible que tenga entonces que recurrir ya no a los otros bancos que le dicen, no, mira, yo no te puedo seguir prestando porque tú te desencajas mucho. Entonces proceden a pedirle prestado al Banco Central. Entonces, mira, Banco Central, préstame un dinero que estoy desencajado, el Banco Central le facilita dinero y le cobra una tasa de interés que en este momento es de 6%. Estaba en 5.5, ahora es 6%. Y está la otra tasa de interés, que es la contraria, es cuando los bancos tienen exceso de liquidez y van y le depositan al Banco Central. Dice al Banco Central, mira, tengo este dinero aquí, te lo deposito, como tú necesitas como Banco Central recoger dinero, que a veces hay exceso de liquidez en la economía y es necesario recoger dinero, pues yo tengo aquí un exceso de liquidez que no se lo he prestado a nadie, se lo deposita al Banco Central y el Banco Central le paga una tasa de interés que pasó de 4.5 a 5% con esta nueva medida. Esa tasa se llama tasa de depósitos remunerados, se conoce como overnight, la tasa overnight. Entonces, esa tasa es la que el Banco Central le paga a los bancos cuando los bancos le depositan dinero. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que un ajuste de las tasas de interés por parte del Banco Central hacia el alza indica que los bancos también tendrán la tendencia a aumentar las tasas de interés de los préstamos vigentes que tienen con sus clientes. Sin embargo, esa no ha sido la tendencia, a pesar de los aumentos que viene registrando la tasa de interés de política monetaria de 250 puntos básicos, 2.5 puntos porcentuales en los últimos 3 meses. Hay que recordar que esa tasa estaba en 4.5 antes de la pandemia. Ahora, cuando llegó la pandemia, el Banco Central, para facilitar situaciones, bajó la tasa y la llegó a bajar hasta un 3%, le bajó 2.5%. Y entonces, le bajó 1.5 puntos porcentuales, de 4.5 a 3%. Y ahora le aumentó, y no solo la llevó a 4.5, que era el nivel que tenía antes de la pandemia, sino que ya va por 5.5, es decir, 100 puntos básicos, un punto porcentual por encima de cómo estaba antes de la pandemia. Esto con la intención de restringir un poco la demanda interna, el consumo interno, para entonces controlar un poco la inflación. Ahora, los bancos deben entonces aumentar también las tasas de interés a sus clientes. Sin embargo, los bancos no están haciendo eso con la velocidad o con la intensidad que se pensaba originalmente que se iba a hacer y que se temía. Que los bancos, bueno, señores, los bancos van a subir la tasa de interés y entonces como el Banco Central está subiendo las tasas, van a subir la tasa de interés de los préstamos vigentes. Parece que los bancos están siendo cuidadosos con eso. Tal vez en la intención de no hacer ajustes bruscos que pudieran provocarle una situación de impago de determinado cliente, y entonces han preferido mantener más o menos las tasas de interés activas a los mismos niveles en que estaban, aun cuando el Banco Central viene aumentando. Claro, para los préstamos nuevos sí hay tasas de interés más altas, pero para los préstamos vigentes, aún con tasas de interés variable, los bancos no han hecho ajustes bruscos. Mira que
te aumentaron la tasa, que me aumentaron la tasa, sino que han sido moderados. Y eso es positivo para los clientes que tienen préstamos vigentes. No vaya a ser que de repente está pagando una tasa actualmente, qué sé yo, de 12%, 13%, que de repente diga, no, mañana, a partir de mañana va a pagar un 14% o va a pagar un 15%. O sea, en eso han sido cuidadosos. Claro, los préstamos nuevos no, porque el préstamo nuevo ya es con base en las condiciones de mercado actual, que son las tasas de interés que vienen subiendo. Además, este aumento que decidió el Banco Central actualmente, que fue ayer apenas, se va a reflejar en los meses por venir o en las semanas por venir. No mañana ni pasado, sino que el sector financiero observa el comportamiento entonces de la política monetaria del Banco Central para ver entonces cómo va a ajustar las tasas para sus clientes. Ahora, el Banco Central ha tenido que tomar estas medidas porque ciertamente la inflación está desbordada. Está muy por encima de lo que el propio Banco Central se había trazado o había estimado. El Banco Central mantiene una estimación de una inflación, de una tasa de inflación anual de 4% más o menos 1. 4% más o menos 1 es que puede terminar en el año entre un 3 y un 5%. O sea, un punto porcentual por debajo de 4 o un punto porcentual por encima de 4. El máximo de la inflación esperada por el Banco Central es 5%. Sin embargo, la inflación anualizada a febrero de este año está en 8.9%. O sea, casi 4 puntos porcentuales por encima de la meta máxima que se ha trazado el propio Banco Central. Y casi el doble de la meta básica que se ha trazado el Banco Central. O sea, el Banco Central dice, yo no quiero que mi inflación pase de un 5%. Sin embargo, ya está en 8.9%, o sea, casi 9%. Quiere decir que ha aumentado en alrededor de un 80% por encima de lo estimado. Al Banco Central, entonces, los cálculos no le han salido tan bien. El año pasado, por ejemplo, ustedes recuerdan que inició con aumentos de los precios, de la materia prima, de los fletes. El gobierno del presidente Luis Abinader incluso convocó a un foro, un conversatorio con todos los sectores para hablar sobre el comportamiento de los aumentos de los precios, cuando eso todavía no existía la situación de Ucrania y de Rusia, sino que se trataba de las consecuencias del proceso de recuperación económica y de la reactivación de la economía mundial, que disparó los precios de las materias primas, disparó también los precios del petróleo y disparó también los precios de los fletes. Y entonces se hicieron foros sobre eso. Y en esos escenarios el propio Banco Central decía, bueno, miren señores, ya para mediados del año 2021, para junio del año 2021, eso ya va a estar corregido, ya la inflación va a estar más o menos controlada porque ya se van a nivelar los precios internacionales, la materia prima van a comenzar a bajar porque estamos a principios de año. Le falló ese pronóstico al Banco Central porque cuando llegamos a mediados de año, en vez de bajar la materia prima, lo que hicieron fue que aumentaron mucho más. Y entonces la inflación continuó. La inflación internacional, combinada entonces con la inflación local provocada por el propio Banco Central con la expansión de la economía, porque todos los países de la región aplicaron la misma receta, que no era incorrecta. ¿Cuál fue la receta? La receta fue, señores, vamos a dedicar el 2021 a expandir la economía, independientemente de que eso tenga un costo inflacionario, porque lo importante es la recuperación. Después de la recuperación, entonces, le prestamos atención a la inflación. Entonces, se logró la recuperación económica en la mayoría de países del mundo en el año 2021, incluyendo la República Dominicana, sacrificando un poco de la inflación, y por eso la inflación se disparó en el 2021, pero con la intención de que en el 2022 se iban a tomar medidas restrictivas como las que se están tomando ahora para controlar la inflación local provocada. El problema es que se presentó un elemento externo que no estaba en el libreto, que es la inflación importada más agudizada por el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Entonces esta situación ahora tiene a los bancos centrales de toda la región y, por supuesto, al Banco Central de la República Dominicana una situación difícil, porque su misión es controlar la inflación, mantener la estabilidad macroeconómica, pero en esas gestiones de controlar la inflación puede tomar medidas internas para controlar en parte el circulante a nivel interno, pero no tiene mecanismo para enfrentar los efectos inflacionarios que vienen de fuera, como un petróleo que el mes de marzo, por ejemplo, promedió el barril $109 el barril.
en promedio, en el mes de marzo completo. $109. O sea, muy por encima de la proyección que se hizo en el presupuesto de este año, que era una proyección de más o menos $65 el precio del barril. Entonces, esa situación ahora tiene al Banco Central en una posición difícil, aumentando las medidas restrictivas, pero sin que esas medidas restrictivas sean lo suficientemente fuertes como para que afecten el ritmo de crecimiento de la economía, que se estima que va a crecer este año un 5%. 5% es aún por debajo del potencial de crecimiento de la República Dominicana en condiciones normales. El potencial de crecimiento de la República Dominicana en condiciones normales de la economía dominicana es de más o menos un 6% anual. Si se estima un 5% este año, estaría por debajo del potencial. Como ocurrió el año pasado, ya para finalizar, que ciertamente ustedes escuchaban que Leonel Fernández decía que la economía no creció en 12.3, que eso fue un rebote y que el crecimiento real fue de 4.7 con relación al 2019 cuando no había pandemia. Y es verdad. Y ahora el Banco Central lo admite, dice que ciertamente es verdad, fue un 4.7%. Ahora, ese crecimiento real de 4.7%, que es positivo el año pasado, está también por debajo del potencial de crecimiento de la República Dominicana en condiciones normales. Por lo tanto, todavía no nos hemos recuperado por completo del impacto que tuvo la pandemia por un lado y que tiene ahora la inflación importada en combinación con los efectos de la inflación interna que fue provocada el año pasado con la intención de recuperar la economía. Vamos a ver entonces cómo sigue lidiando con esto la Junta Monetaria del Banco Central a los fines de ver cómo la inflación no sigue calcomiendo los bolsillos de los dominicanos. Francis.